Hola a todos, bienvenidos al Manual de Supervivencia de la Moda. Soy Joab. Esta ocasión tenemos muchas noticias. Colecciones crucero, tips, gadgets de lujo y alta costura. Tenemos mucho que ver, así que no esperemos más y comencemos. Dior Crucero 2021-2022. María Grazia Chiurri nos llevó a la hermosa Atenas, para ser exactos en el Estadio Panathinaiko, donde presentó su colección Crucero 2022 para Dior. Este majestuoso estadio fue construido para celebrar en 1896 los primeros Juegos Olímpicos de la era moderna. Reinventando los vestidos griegos con algunos detalles modernos, la muestra estuvo aderezada con toques deportivos. Entre los diseños de estilo clásico y vestidos ligeros endrapeados, algunos con transparencias como ya es habitual. La paleta de color que predominó fue el blanco, acompañado de azul, amarillos y verdes. Algunos diseños estuvieron acompañados de zapatos deportivos. Un inconveniente que le encontré a este show fue que la iluminación no fue la mejor, ya que había muchos espacios de sombra donde se perdían las prendas. Aunque se trató de reutilizar la fórmula de la muestra de Marruecos, esta ocasión quedó por debajo de la muestra Crucero 2020. El look final fue un referente al dios Zeus, pero el diseño parece estar inspirado en el caótico vestido de cisne de la cantante Björk. Chanel Crucero 2021-2022. Virginie Viard nos deleitó con este hermoso desfile inspirado en el escritor y director Jean Cocteau, amigo muy allegado de Coco Chanel. Inspirado en el filme El Testamento de Orfeo de 1959, Viard creó este majestuoso show y realizaría la muestra en la misma cantera del filme, la cual está en Carrières de Lumière, en la villa de Les Baux-de-Provence, una colección clásica en colores blancos y negros. Se mostraron tops de malla, petos de sarga, suéteres de punto, tweed, flecos y bolsos lucieron junto a capas de encaje, medias de red inspirados en el rock and roll. El calzado Mary Jane plateados acompañaron algunos modelos. También algunos lace-ups y botines hicieron compañía en la muestra. Chanel Manifiesto de la Moda. Gabrielle Chanel, desde que fundó Chanel Modes el 1 de enero de 1910, dedicó el resto de su vida a crear y promover el nuevo código de vestimenta para las mujeres. Atrás quedaban los corsets, sombreros sobrecargados y los vestidos de varias capas, para darle paso a las prendas con movimiento natural que le daban libertad y que permitían respirar a las mujeres. Su apellido se convirtió en el sinónimo del estilo atemporal, el cual perdura hasta nuestros días. En base a la inmensa trayectoria de Gabrielle Chanel, la exposición Manifeste du Mode estuvo alojada en el Palais Galliera de París desde el 20 de octubre de 2020 hasta el 19 de julio de 2021. Esta retrospectiva se conformó por más de 350 piezas entre vestidos, trajes, joyas, perfumes, revistas y biografías. Las piezas procedieron del Archivo Patrimonial de Chanel, del Museo de Victoria y Albert de Londres, también del Young Museum de San Francisco, el Museo de la Moda de Santiago de Chile, el MoMU de Amberes y de varios coleccionistas privados. El Chanel número 5 también tuvo su propia sala. Perlas, cruces, estrellas, espigas y leones eran el referente en sus accesorios para darle ese toque especial a las prendas. Chanel Manifeste du Mode se llevará a la Galería Nacional de Victoria en Melbourne, Australia, a partir del 5 de diciembre de 2021 al 25 de abril de 2022.
¿Cómo identificar una pluma Montblanc Meisterstück? Vamos a conocer los puntos para determinar si una pluma Meisterstück es original o no. Número de serie. Este lo podrás encontrar en el anillo del clip. Solo modelos de 1991 a la fecha. Modelos previos a 1991 solo tienen la palabra Germany grabada. Resina negra. Mira el barril con ayuda de una luz. La resina debe de producir un resplandor rojo oscuro. Plumín. Las Meisterstück no cuentan con la leyenda de Iridio Pin Made in Germany. En el plumín, solo la Montblanc Stollworker posee estas leyendas en el plumín. Logo. El capuchón de la pluma está coronada por la estrella Montblanc, la cual es flotante y debe estar bien centrada. Peaks. En algunas encontramos la palabra en la parte inferior e interior del clip y en otras en el anillo central más ancho del capuchón. Costo. Un Meisterstück Classic tiene un valor de 13.500 pesos mexicanos o su equivalente a $620 estadounidenses. El precio aumenta dependiendo de la variante de Meisterstück que planees obtener. Espero te sean útiles estos tips. Louis Vuitton, altavoz Horizon Light Up. La maison francesa Louis Vuitton siempre está innovando en artículos de lujo. En esta ocasión presentaron un altavoz en forma de diamante, que recuerda a un ovni color negro con toques plateados. Está pensado para usarse de dos formas, como pieza de decoración con su base, que también sirve como cargador, o como un bolso simulado para llevarlo a todos lados. Inspirado en el bolso Tupi, el cual es de la misma forma, pero con la gran diferencia que el altavoz pesa 1 kilo, ya que está fabricado en acero inoxidable y cuero, así como luces para mejorar la ambientación. Incluye una barra de control táctil, un subwoofer de 3 pulgadas, 2 tweeters de 0.75 pulgadas, 3 micrófonos, rinde hasta 15 horas de reproducción con una sola carga, posee Bluetooth 5.1 con puerto de carga USB-C, AirPlay 2, así como 35 luces LED y sonido 360 de alta calidad. El espectacular gadget, que parece salido de una película Marvel, tiene un costo de 58.103 pesos mexicanos, o su equivalente a $2.890 estadounidenses. Esta innovadora pieza de Louis Vuitton estará a la venta por medio de la página oficial y empezará a ser entregada el 31 de julio. Alta costura, otoño-invierno 2021. Balenciaga 50 Couture Collection. Tras 53 años lejos de la alta costura, la firma española Balenciaga está de vuelta. El polémico director creativo Demna Gvasalia rinde tributo a Cristóbal Balenciaga, respetando el ADN de la firma sin transgreder en el estilo que caracteriza al diseñador georgiano. Impresionantes abrigos oversize, cuellos kimono que realzan el cuello y la nuca. La silueta tunnel o barril. Abrigos con deshabillé. O vestidos corte de sirena. Fueron muestra de que el diseñador supo reinterpretar los códigos de la casa. Los sombreros de lámpara llamaron la atención, ya que fueron un toque muy especial entre lo clásico y lo moderno. Estos sombreros ya se habían presentado hace unos años en la colección Dior Alta Costura Primavera 2008 por John Galliano. Varios modelos masculinos también desfilaron en esta muestra. Schiaparelli Alta Costura Otoño-Invierno 2021. El tejano Daniel Roseberry, director creativo de Schiaparelli, presentó una colección llamada The Matador, con una fuerte influencia española, dividida en 3 partes. La muestra. La primera se enfocó en las chaquetas, combinadas con faldas de tul.
La segunda parte nos muestra el cuerpo y las joyas, como el collar de pulmones que vimos en Bella Hadid en Cannes, los aretes de muela y nariz. Y por último, la tercera parte fue un homenaje al color, una presentación que nos decía todo en exceso. Dior, alta costura, otoño-invierno 2021. María Grazia presentó su muestra en medio de un escenario sobrio, en tonos naturales decorados con un inmenso mural bordado a mano por la artista francesa Eva Jospin. Abrigos de tweed adornados con delicadas plumas, faldas de talle altísimo con una caída y vuelos infinitos, conjuntos de blusas y pantalones en seda y con lujosos estampados de flores. Chaquetas americanas de terciopelo que contrastan con vaporosos vestidos plisados, con espaldas al descubierto adornadas con trenzas de tela que se entretejen. Sacos con la silueta de la bar jacket también se hicieron presentes, con pantalones y faldas plisadas, una colección en tonos neutros como el beige, verde agua, negro, blanco y gris. Podría decirse algo más de lo mismo en los últimos 6 años. Chanel, alta costura, otoño-invierno 2021. El desfile de la casa francesa se llevó a cabo en el Palais Galliera, con una pequeña cantidad de selectos invitados. Entre tweed y plumas la colección fue muy colorida. Uno de los principales propósitos de Virginie Viard para este otoño-invierno, los colores negros, blanco, malva u orquídea, turquesa y amarillo. Chaquetas americanas con cintura marcada, abrigo con flores bordadas, vestidos estilo 1880, mangas francesas, vestidos vaporosos, pantalones, una combinación entre lo francés y lo inglés, ya que Viard también se inspiró en los jardines ingleses. Iris Van Harpen, alta costura, otoño-invierno 2021. La colección de la diseñadora holandesa se tituló Earthrise. Tuvo un total de 19 looks tejidos con hilo simbiótico entre sastrería artesanal y artesanía orgánica. En tonos azules, gris, blanco, verde agua y turquesa, las modelos protagonizaron bellas tomas en la montaña. Las vaporosas telas en algunos modelos parecían respirar. La campeona mundial de paracaidismo, Domitille Kiger, cerró la muestra utilizando el vestido Air Gaze, hecho de miles de círculos teñidos en azul cielo, que fueron cortados a mano y meticulosamente cosidos. Las esferas transparentes cortadas con láser en capas tridimensionales se unen por color a numerosos halos de organza de vidrio azul translúcido, que se cosen a mano. Estuvo perfectamente confeccionado, ya que resistió los 300 km/h en caída libre. Jean-Paul Gaultier, alta costura, otoño-invierno 2021. Elephant Terrible. Jean-Paul Gaultier decidió apostar por una colaboración en su colección alta costura, de la mano de la diseñadora japonesa Chitose Abe de Sakai.
Los diseñadores decidieron alejarse de los diseños vaporosos e impresionantes que han sido parte de los códigos de la firma. Chitose Abe reinventó 31 piezas icónicas, los patchwork y las cinturas super grandes. Botas con pespuntes hasta los muslos con el diseño del corsé de Madonna, abrigos y chaquetas abullonadas, todo confeccionado en cuero, malla, denim y jacquard. Una colección deconstruida y armada de tal manera que está más influenciada en el estilo japonés mezclado con el prêt-à-porter. Aquí nos encontraron siluetas que ya son clásicas de la mansión francesa. Una presentación que pareció sacada de Project Runway. Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god. Armani Privé, alta costura, otoño-invierno 2021. Shine fue el título que Giorgio Armani le dio a su colección de otoño-invierno, la cual presentó en la Embajada Italiana de París. Una colección llena de luz, entre delicados vuelos, faldas largas, corpiños, acompañados de bellos adornos. La paleta de color es muy variada, verde jade, malva o orquídea, pizarra e índigo acompañados de flores. El brillo de los rasos nos recuerdan el movimiento del agua, una colección sublime y elegante. Valentino, alta costura, otoño-invierno 2021. La firma italiana presentó en Venecia su colección, en la que participaron varios artistas contemporáneos. Pierpaolo Piccioli buscó mezclar el arte y la alta costura, ya que a su parecer la pintura es la alta costura del arte. La muestra tuvo tocados flotantes simulando ser medusas, vestidos de gala, capas y abrigos, con siluetas estructuradas y fluidas. Un total de 84 looks de hombre y mujer en color morado, rosa, fuchsia, amarillo mostaza, coral, verde lima, chocolate, turquesa, rojo valentino, verde agua. Una demostración de que el arte y la alta costura no son tan diferentes. La moda, a pesar de seguir evolucionando, siempre mira hacia lo que fue para retomar y reinventar los códigos ya establecidos. Pero siempre hay quienes quieren dar un salto para hacer la diferencia. Bien lo decía Mademoiselle Chanel, la moda es efímera, pero el estilo es eterno. Gracias por acompañarme en el video del día de hoy. Te recuerdo suscribirte a mi canal. ¿Te gustó el video? Dame un pulgar arriba. Activa la campanita para que YouTube te notifique cuando suba el siguiente video. También me gustaría conocer tu opinión. Deja tus comentarios. Me despido por ahora, soy Joab. Los espero la próxima semana aquí en el Manual de Supervivencia de la Moda.